Hola compañeros, mi nombre es Javier Alexis Girón. Espero y se encuentren bien. Hoy vamos a abordar el tema de vendaje funcional en el miembro inferior. El vendaje funcional es una inmovilización parcial, caracterizándose por la limitación del mecanismo lesional, permitiendo el resto de los movimientos de la articulación sobre la que ésta actúa. En otras palabras, buscamos la estabilidad máxima sin limitar la movilidad. Esto se logra selectivamente a través del vendaje funcional. Se colocan los diferentes elementos orgánicos en posición de acortamiento, lo que a su vez proporciona una acción antiálgica, una protección real contra la posición patológica y también evita la reproducción del mecanismo lesional. La eficacia de esta técnica consiste en sustituir la acción fisiológica de las partes implicadas por los tirantes de inmovilización que refuerzan el sistema anatómico deficiente. Esta propiedad mecánica depende de la colocación de las tiras, el brazo de palanca en relación al eje articular, la naturaleza del material elegido, la cantidad y la tensión de las tiras activas utilizadas, además de diversos factores que más adelante abordaremos. Antes de realizar cualquier tipo de vendaje, se deben analizar y explorar las consecuencias del traumatismo, tanto desde un punto de vista anatómico como funcional, con el fin de definir eficazmente el vendaje a colocar. Las indicaciones para este vendaje son distensiones ligamentosas de primer grado y algunas de segundo grado, prevención de laxitudes ligamentosas, roturas de fibras musculares, distensiones y elongaciones musculares y fisuras de huesos largos. En roturas de fibras musculares son roturas parciales, no completas. Para las contraindicaciones son roturas tendinosas, roturas ligamentosas, roturas musculares, fracturas, edemas, problemas de circulación de retorno, heridas de consideración y alergia al material empleado. Este tipo de vendaje no debe ser utilizado de manera sistemática para toda la lesión, sin ser valorado previamente, debido a que las lesiones se pueden agravar si se utiliza una técnica inadecuada. Siempre debemos de tener en cuenta a quién va dirigido el vendaje. Se tiene que tomar en cuenta la edad del paciente, la profesión y las actividades de ocio que realice, ya que cada paciente debe ser tratado de manera específica. También se debe tener en cuenta qué se quiere lograr, si es un vendaje de tipo preventivo o un vendaje de tipo terapéutico, si es para reducir inflamación o la acción principal es para disminuir el dolor. Estas son consideraciones que se deben de tomar en cuenta, además del material del que se dispone, ya que hay que tener en cuenta que no siempre se cuenta con todos los materiales que te pide la técnica. Las técnicas son 3. Empezamos por la técnica de contención. Esta técnica, por medio del vendaje, limita el movimiento que produce el dolor. También se le puede denominar técnica blanda, ya que su aplicación se lleva a cabo con vendas blandas. El material ideal para esta técnica son vendas elásticas puras, vendas elásticas cohesivas y vendas elásticas adhesivas. Es una técnica terapéutica deportiva. La técnica de inmovilización es una técnica que por medio del vendaje elimina el movimiento que produce dolor. También se le puede denominar técnica dura, ya que se realiza con vendas rígidas. El material ideal el que se utiliza esta técnica es el tape.
y se trata de una técnica preventiva o profiláctica dentro del deporte. O sea, se coloca antes del acto deportivo y se retira después. Para la técnica mixta o combinada, es una técnica en la que utilizamos los principios de las dos anteriores. Los materiales idóneos para trabajar con esta técnica son las vendas elásticas, adhesivas o cohesivas, que siempre se va a reforzar por una tira de tape. Es una técnica deportiva y terapéutica. Y como comentario, en todas estas técnicas es necesario aplicar un prevendaje para evitar que la piel esté en contacto directo con la masa adhesiva, pero esto solo se necesita en ciertos casos, depende del aplicador. Lo que se debe evitar, teniendo en cuenta que siempre se debe de buscar el confort del paciente, son arrugas en la planta del pie, compresiones en los metatarsianos, compresiones en el tendón de Aquiles y compresiones en el hueso popliteo, además de colocar el vendaje con una compresión excesiva. Además de limitar ciertos movimientos, los vendajes funcionales actúan sobre la sensibilidad exteroceptiva y propioceptiva, ya que ejercen una acción directa sobre los mecanismos receptores cutáneos articulares y miotendinosos. Acción mecánica. El vendaje funcional debe colocar los diferentes elementos orgánicos en posición de acortamiento, así como asegurar una acción antiálgica, una protección real contra la reproducción del mecanismo lesional. La eficacia del vendaje funcional reposa sobre esta propiedad mecánica de sustitución de la acción fisiológica, reforzando y duplicando el sistema anatómico deficiente. También, esta acción depende de muchas cosas, como por ejemplo de la disposición de las tiras, de su brazo de palanca en relación al eje articular, de la resistencia a la rotura del material empleado, de la naturaleza del material elegido, ya sea inelástico o elástico, de su tensión. La acción exteroceptiva. Se trata de una característica propia de los vendajes adhesivos, cuyas tiras traccionan la piel, lo que permite aumentar el flujo aferente exteroceptivo y reforzar de forma muy intensa la información recibida por los receptores cutáneos. Cuando el paciente tiende a reproducir el mecanismo de la lesión, las tiras de vendaje se ponen en tensión y traccionan de forma más importante sobre la piel, lo que produce información cutánea. Suplementaria al acto, lo que nos da una señal de alarma alertando al lesionado para que corrija la situación. Acción propioceptiva. Esta propiedad está siempre presente cada vez que el vendaje funcional provoca una tensión muscular tendinosa y capsular. Este fenómeno implica un aumento en el tono muscular. Cuando se ejerce una compresión de un grupo muscular, el vendaje proporciona una sensación de sujeción. Acción psicológica. Los vendajes funcionales procuran al lesionado una sensación de comodidad y estabilidad, ligada a los efectos anteriores. La propiedad psicológica es una ventaja importante a tener en cuenta, ya que tranquiliza al lesionado y le da confianza. Esto permite al paciente continuar con sus actividades físicas o deportivas, parcial o totalmente, dependiendo de la gravedad de la lesión. Principios de aplicación. Seguir los puntos mencionados permite realizar fácilmente vendajes funcionales eficaces que responden a los objetivos fijados, procurando que sean cómodos para el paciente. Vendas. Consiste en la aplicación de un vendaje delgado sin un número excesivo de vueltas sobre la zona a tratar. Hay que tener en cuenta que si se van a aplicar protecciones en accidentes óseos, debe hacerse antes. Los anclajes se colocan la mitad sobre la venda y la mitad sobre la piel. Depilación.
La depilación de la zona a vendar se realiza con una máquina para evitar la tracción sobre el vello. Esta opción solo debe realizarse en casos extremos en los que se presente vello abundante. Spray adhesivo. La pulverización sobre la piel forma una película que provee una sólida base para el vendaje y mejora su adhesividad. Manipulación de las vendas. Se ha de tener una especial atención para no provocar obstáculos a la circulación de retorno, especialmente cuando se realizan vendajes de segmentos corporales con importante desarrollo muscular. También es importante que al momento de aplicar el vendaje se eviten arrugas, se eviten compresiones. En vendajes aplicados con técnica elástica es importante que no se vaya colocando la venda sobre el segmento corporal a medida que lo vamos despegando del carrete. Elementos del vendaje funcional. Almohadillas son elementos constituidos a base de láminas superpuestas de espuma de látex o de fibra de poliéster. Se utilizan para evitar la fricción en accidentes óseos. Se colocan antes del prevendaje. Soporte base o prevendaje. Dependiendo de la presencia de vello o de alergia al pegamento, se podrá optar por la aplicación de un soporte inicial, empleando una venda o un spray adhesivo. Anclajes o elementos de fijación. Están hechos a base de cinta adhesiva inelástica o venda elástica adhesiva. Se fija la mitad sobre el prevendaje, si es que lo hay, y la otra mitad sobre la piel. Tirantes o estribos. Elementos constituidos por cinta adhesiva inelástica o tape, o por venda adhesiva. Su misión es la descarga y limitación de los movimientos en mayor o menor grado de las estructuras correspondientes a los movimientos afectados de la zona lesionada. Elementos de cobertura de cierre. Están hechos de tape en la técnica inelástica o de venda elástica en la técnica elástica y mixta. Dan mayor firmeza y consistencia al conjunto, aumentando tanto la fijación como la afinidad de los diferentes segmentos. A continuación se van a ejemplificar algunos tipos de vendaje en dos distintas articulaciones. Empezamos por el vendaje funcional elástico de tobillo con edema. Primero se tiene que colocar el tobillo en posición neutra, en ángulo de 90 grados. Después se tiene que aplicar almohadillas en los rebordes óseos. El prevendaje. Desde el medio pie hasta 3 dedos por debajo de la cabeza del peroné, de forma que el prevendaje sea más corto que el vendaje definitivo. Después tenemos que colocar un anclaje proximal, tomando mitad prevendaje, mitad piel, compuesto por 2 tiras de vendas superpuestas en un 50%. Realizar el primer estribo en forma de U, partiendo de la cara interna del anclaje proximal, cubriendo el talón y ambos malleolos, para dirigirse a la cara externa del anclaje, a la vez que traccionamos. Un segundo estribo se va a aplicar partiendo del ligamento lateral externo, rodeando el pie de dorso a planta. Ascendemos cubriendo la porción anterior del malleolo externo para fijarse bajo la tuberosidad tibial. Un tercer estribo parte del mismo lugar que el anterior, rodea el pie de dorso a planta, asciende cubriendo la porción posterior del malleolo externo para fijarse en la región posterior del vendaje, bajo la eminencia intercondilar de la tibia.
Comenzamos el vendaje circular con 2 o 3 vueltas de venda en el antepié. Cuando se llega a la altura del malleolo externo, se tracciona la venda en dirección del tendón de Aquiles. Se rodea la región supramalleolar con una vuelta completa de venda sin tensión. Cuando se llega al malleolo interno, se tracciona ligeramente en dirección a la planta del pie, siempre manteniendo el mismo ángulo de 90 grados. De la planta se vuelve en dirección ascendente para cubrir el talón y continuar con el vendaje en dirección ascendente hasta cubrir el anclaje proximal. Vendaje funcional inelástico de tobillo. Colocamos el tobillo en posición neutra en ángulo de 90 grados, manteniéndolo así durante toda la ejecución del vendaje. Se aplican almohadillas en los accidentes anatómicos óseos y puntos de riesgo. Se coloca un anclaje proximal bajo la masa de los gemelos, compuesto por 2 tiras de tape que se superponen en 1/3 de su ancho. Después se aplica un anclaje distal, formado por una tira de tape abierta en la planta para evitar compresiones sobre la fascia plantar. Después se aplica un estribo longitudinal, es el que se ve en color rojo en la imagen, en forma de U. Pasa por el talón, cubre ambos malleolos y traccionándolos simultáneamente de ambas ramas en direcciones ascendentes, se llevan hacia el anclaje proximal. Después colocamos otro estribo en forma de U que pasa por la región aquilea, cubre ambos malleolos y se fija en el anclaje distal. Este último estribo reforzará la sindesmosis intramalleolar. Después colocamos otro estribo, en la imagen se ve de color amarillo. Parte de la región lesionada rodea el pie, cubre el malleolo y traccionamos en sentido ascendente. Se fija en la porción media del anclaje proximal. Después aplicamos otro estribo que parte del mismo lugar que el anterior. Rodea el pie, cubre el malleolo al 50% y traccionamos en sentido ascendente. Se fija en el anclaje proximal en su porción anterior. Después colocamos un último estribo que parte de la zona lesionada. Recorre el dorso del pie en dirección a la zona anterior del malleolo interno. Va de la planta del pie hacia el talón, por donde asciende junto al borde posterior del malleolo externo y se fija en la porción posterior del anclaje proximal. Vendaje de rodilla para la inestabilidad en la rotación. Primero que nada es importante mencionarles que existen muchísimos vendajes en esta articulación. Este vendaje se aplica después de sufrir lesiones en alguno de los ligamentos laterales o también en alguno de los cruzados. También se puede hacer como prevención para evitar lesiones. Bueno, para empezar con este vendaje, ponemos al paciente en bipedestación, que apoye el talón sobre algún objeto pequeño para que el tobillo se quede en ligera extensión. La rodilla se mantiene con un poco de flexión. Después se colocan las tiras de anclaje, una en el muslo y otra en la pierna. Los extremos no es necesario que coincidan exactamente, así que pueden ir superpuestos. Si no queremos que el vendaje se pegue directamente sobre la piel, se coloca algún tipo de prevendaje.
Primero empezamos con las tiras que van a corregir la rotación desde el anclaje inferior. Fijamos la primer zona, que es la parte interna del anclaje inferior. Se da la vuelta por la parte posterior hasta la parte lateral y nos dirigimos por la parte frontal en diagonal hacia la zona interna de la rodilla y se termina en el anclaje superior, en su parte interna. La segunda tira va desde la parte antero-interna del anclaje inferior, pasa por la parte posterior en diagonal hacia la parte externa de la rodilla y sigue en diagonal por la parte frontal del muslo hasta zona interna del anclaje superior. Después se colocan tiras correctivas. Estas salen desde el anclaje superior. La primera va desde la zona externa en diagonal por la parte frontal del muslo hacia la zona interna de la rodilla. Después va por la parte posterior de la pierna hacia la zona externa. Acaba en la zona interna del anclaje inferior. Ahora se coloca otra tira que va desde la parte posterior interna por detrás de la rodilla hacia la zona externa. Cuando llegue a la patela se corta y se divide en dos. Se separan las tiras para que después las unamos. De esta forma la patela queda libre. El mismo procedimiento que realizamos en el paso anterior se vuelve a hacer, nada más que en sentido contrario. Se fijan las tiras poniendo dos tiras de nuevo, igual que las del anclaje inicial. Hay que evitar que coincidan exactamente con las tiras que colocamos al principio. Por último, simplemente el vendaje se cierra. De esta forma solo tenemos que cortar el excedente de las tiras y después cubrimos con una venda normal y así terminamos con el vendaje, procurando que se cubra todas las porciones de vendaje que realizamos. Bueno, para la actividad solo van a responder estas preguntas y se van a intentar hacer cualquiera de los tres vendajes que se explicó anteriormente. Tienen hasta el sábado para comentarlo en la publicación y pues intenten hacerlo con el material que tengan. Hay que ser un poco creativos. Gracias.